Tardes, profesor. Mi nombre es Yesenia Poblete, soy de la carrera de enfermería y voy a presentar el trabajo de bioquímica. A mí me tocó la enzima aldolasa. Nuestra pregunta número 1 dice: considerando que el proceso descrito se está produciendo en una fibra muscular que está sometida a ejercicio en condiciones anaeróbicas, se observa que el pH citoplasmático es de 6.7. Determine la reacción entre piruvato y ácido pirúvico presente y nos dan nuestro pKa, que es de 2,39, y dice explique dicho valor. Para determinar la reacción entre el ácido pirúvico y el piruvato, es decir, entre un ácido y su base conjugada, se recurre a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, lo cual es pH es igual a pKa más logaritmo y se divide el piruvato con el ácido pirúvico. En este se sustituyen los datos, después se pasa el pK con signo contrario y finalmente para eliminar el logaritmo debemos usar antilogaritmo, por lo cual se eleva a 10, lo cual nos da un resultado de 20.417. Se observa una disminución considerable de la concentración de piruvato, lo que significa que aumenta la concentración de ácido, y esto significa que dado que el medio es más ácido, el piruvato se protona, formando más ácidos pirúvicos. Cuando hablamos de condiciones anaeróbicas, nos referimos que está en ausencia de oxígeno y el piruvato toma el camino hacia la fermentación, y el cual se convertirá en lactato y finalmente en ácido láctico. En nuestra pregunta número 2, que nos dice: ¿cómo se vería afectado el pH sanguíneo si se acelera el proceso de oxidación del piruvato en las células? Indique la afección ácido-base que se producirá y el mecanismo compensatorio. La reacción de oxidación de piruvato a acetilcolina es la siguiente, como se muestra acá en el esquema. En esta reacción se observa que uno de los productos de la reacción es el CO2. Es esperable entonces que se acelere el proceso de oxidación. También se acelera la producción de CO2, por lo tanto se observaría un aumento de la PCO2 a nivel sanguíneo, debido a que el CO2 se combina con agua para formar ácido carbónico, o sea, H2CO2-3. Es esperable una disminución del pH sanguíneo, por lo que nos encontraríamos en una situación de acidosis metabólica. Esto quiere decir que metabólica debido a que la disminución del pH sanguíneo tiene una relación con la acumulación de subproductos del metabolismo del piruvato, CO2 en este caso. Y nuestra otra pregunta es cómo el mecanismo compensatorio para esta situación es la hiperventilación. El cuerpo intenta eliminar rápidamente el exceso de CO2 por vías respiratorias en el fin de disminuir la PCO2 y con ello el H2CO3 para aumentar el pH sanguíneo a niveles normales. Este mecanismo compensatorio se justifica en el hecho de que cuando se acidifica el pH, la hemoglobina disminuye su afinidad por el O2 y aumenta la afinidad por el CO2, por lo que este último es transportado más efectivamente a los pulmones y en consecuencia eliminado más rápidamente. Nuestra pregunta número 3 nos dice que debemos hablar de los niveles estructurales de la aldolasa. La aldolasa posee 3 niveles, que es la A, B y C, como muestra cada imagen. La aldolasa ejerce su acción en la glicólisis, corta la fructosa 1,6 bifosfato en dos triosas DHAP, que es la dehidroxiacetona fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, esta enzima se ubica en el citosol de la mayoría del organismo y juega un papel importante en la extracción de energía de azúcares. En el ser humano se conocen 3 isocimas de la aldolasa, que es como se ve en la imagen. La primera en negro es la aldolasa A, la segunda es la aldolasa B y la tercera la aldolasa 3. Estas son codificadas por 3 genes diferentes que se expresan de forma diferente durante el desarrollo.
La pregunta número 4 nos dice, aldolasa, su tipo de enzima según su clasificación internacional de acuerdo con el tipo de reacción. El número S de la aldolasa es 4.1.213, significando cada número lo siguiente. El número 4 corresponde a las liasas. Dicha función corresponde al eliminar el amoníaco del cuerpo. El número 1 nos indica que esta enzima transfiere el grupo fosfato desde un sustrato a otra molécula que contenga un alcohol, o en su defecto que al transferir el grupo fosfato desde el sustrato inicial en un lugar queda en un grupo alcohol. Y el número 2 nos indica que se trata de una enzima de tipo transferasa, las cuales son enzimas que catalizan reacciones de transferencia de grupos funcionales de un sustrato a otro. El número 13 nos indica que a la subclase de enzimas conocidas como liasas catalizan reacciones en las que ocurren una ruptura de enlaces químicos. La pregunta número 5 dice, si la aldolasa puede ser inhibida por una toxina, como se describe en el siguiente gráfico de dobles recíprocos, determina el valor de Km, Bmax y ausencia y presencia de oxígeno. En este trabajo nos muestra el gráfico que aparece ahí de color rojo y color azul, y en este tenemos que realizar el ejercicio sacando la Km y la velocidad máxima en ausencia y presencia de oxígeno, dado determinados valores, como en ausencia de la toxina, es en ausencia de la toxina. Dice que en Km es 0,3 milimolar y en velocidad máxima es 0,5 minutos milimolar por minutos. El color rojo nos dice que está en presencia de la toxina y el color azul que está en ausencia de la toxina. La pregunta número 6 dice, explica el mecanismo inhibitorio y el efecto de la toxina sobre la producción de piruvato en el tejido. De los datos obtenidos anteriormente, que es la pregunta número 5, donde aparece la Km y la velocidad máxima, se puede observar que la Km no cambia. Es una reacción no competitiva, ya que el Km no se ve afectado en ningún caso, se mantiene neutro, lo que significa que la afinidad de la enzima por el sustrato no cambia en presencia del inhibidor. Si la velocidad máxima disminuye, la velocidad de la reacción también disminuye, siendo una reacción no competitiva debido a eso. Sucede esto ya que el inhibidor se mantiene en estado no competitivo, afecta la capacidad de la enzima para que ésta pueda alcanzar su velocidad máxima. Podemos ver en esta parte que en presencia de la toxina ambas Km y velocidad máxima son las mismas, no cambian. Muchas gracias.